Señoras y señores, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos, este nuevo canal de YouTube que hemos abierto justamente para darle respuesta a todos los temas y a todos los invitados que ustedes me han solicitado que yo entreviste, con aquellos temas que son propiamente de todo su interés. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno muy particular, porque cabe recordar que somos nosotros no solo el 52% de los mexicanos y mexicanas, sino además somos las mamás, las hermanas, las tías, las primas, las hijas del resto de la población. Me refiero a la mujer mexicana. Mucho se ha hablado del origen del Día Internacional de la Mujer. Uno de los temas que por supuesto se manejó durante mucho tiempo fue aquella de la Factory Triangle Shirtwaist, que es una fábrica de camisas que se incendió en Nueva York, donde murieron 146 personas. Esto dicen que marcó la lucha por los derechos de la mujer. Esta fábrica se incendió el 25 de marzo de 1911 y hasta 1975 fue cuando se declaró por Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, cabe señalar que desde 1857 comenzaron las protestas por las míseras condiciones laborales y un recorte de horario, así como el fin del trabajo infantil en los Estados Unidos. El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo como la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, su desarrollo íntegro como persona, en una actitud mucho más igualitaria con el hombre. Esta es la historia, precisamente, de este día que se conmemora pues prácticamente en todas partes del mundo. La verdad es que en esta ocasión yo no quiero entrevistar, no quiero hablar con el actor, no quiero hablar con el cantante, no quiero hablar con el performer, no quiero hablar con el exdiputado, quiero hablar con el hombre que yo conocí hace muchos años en el Senado de la República. Un hombre que llegó para luchar por los derechos de las niñas y los niños. Esa lucha que nunca dejó a un lado, que aún siendo diputado federal, pues la tomó con más ganas, desde luego, para buscar la manera de encontrar una cierta justicia que desgraciadamente en nuestro país de manera específica, las mujeres son doblemente o 3 veces victimizadas cuando llegan a presentar una denuncia por los abusos que sufren. Pero además no solo son victimizadas por aquellos que toman la declaración, en donde hay incluso una actitud de burla, diciendo, tú te lo buscaste, seguramente tú diste pie a eso, sino hasta cuando se trata de algún personaje, hija o hijo de algún famoso o famosa. En ese momento, los programas, algunos de espectáculos, caen en victimizarlos nuevamente. Es decir, los toman como carne de cañón para obtener un rating sin importarles la forma en que lastiman y destruyen a estas víctimas, a su propia seguridad poquita que tengan, porque desde luego una vez que han sido violadas en sus derechos o en su persona, todo lo que es la estima personal se va reventando, hasta que llega un momento en que hay que apoyarlas con todo, porque si no es así, se destruyen. Es una labor difícil, es una labor de ganarse la confianza de las víctimas. Es una labor de decirles, no están solas. Por eso, a mí me da un gusto enorme platicar esta noche, como lo he hecho desde hace muchos años, con un hombre que ha luchado justamente por todo esto. Sergio Mayer, ¿cómo estás? Lolita, feliz de la vida de estar aquí en tu programa. Antes que nada, quiero felicitarte. Gracias, Lolita. Sí me escuchan, ¿verdad? Antes que Perfectamente. nada, quiero felicitarte. Me, congra me congratulo de verdad de que siempre eres una mujer muy activa, muy trabajadora, una mujer emprendedora y que ahora estés con pues este nuevo formato de entrevista con tu programa en YouTube. Tengo
la certeza de que te verá estupendamente bien, de que ya te está yendo bien y que nos des oportunidad de repente de tener una opción más de espacio para poder platicar. Y muchísimas gracias por tu presentación, por la generosidad de tus palabras. Y aquí estamos con ganas de platicar de todos los temas y tienes mucha razón con ese tema tan importante que acabas de mencionar. Estamos justamente a unos días de que pasó el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró. Y pues ahorita yo escuché esta presentación y esta historia que acabas de decir, el por qué se festeja el día 8, y justamente lo acabo de aprender. Muchísimas gracias. Pero sí, estoy convencido que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer por la mujer. Aunque yo entienda que es un movimiento feminista y que las mujeres están luchando por sus derechos, ellas tienen que entender en algún momento que nos tienen que reeducar a nosotros los hombres y que nosotros como hombres tenemos que participar en ese movimiento. Yo en lo personal estoy rodeado de mujeres, mi madre que me dio la vida, mi mujer Isabela, que es mi vida, es el amor de mi vida, y mis hijas y mi nieta, que definitivamente doy la vida por ellas. Entonces, estoy rodeado de mujeres, tengo que seguir trabajando porque hay un México más justo, más correcto, más incluyente, más equitativo en el trabajo, en lo laboral, en seguridad, en todos los aspectos, porque tenemos que trabajar para ellas y para ellas, incluyéndote, o sea, las mujeres. Entonces, los hombres tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad de entender, y yo espero que las mujeres también logren entender, las de los movimientos feministas, que hay una generación que así fuimos educados y que nos ha costado trabajo reeducarnos, reentender qué es lo que está pasando, darnos cuenta que el chip que nos habían metido es incorrecto, que tenía muchas fallas y que tenemos que hacer un reset y volver a comenzar a entender qué es lo que está pasando y darnos cuenta que nuestro lenguaje, nuestras actitudes, lo que aprendimos de generación en generación no es lo correcto y que tenemos que romper. Nos está tocando a esta generación romper con lo que ya traíamos. Hoy día los jóvenes y los niños pues están creciendo con este nuevo movimiento, que saben qué deben, qué no deben y cómo expresarse, pero que entiendan que los hombres tenemos mucho por hacer y que depende mucho de las mujeres para ayudarnos a hacer esa transformación. Sí, una de las cosas que cabe recordar, no hace mucho tiempo, Sergio, la mujer estaba particularmente cosificada como un símbolo sexual. Es Así decir, es. veías tú programas de televisión en donde salían las muchachas en traje de baño, salían semidesnudas, como el atractivo visual, así las calificaban, ¿no? Así es. Es decir, en donde eran única y exclusivamente un objeto de deseo, nada más. La Mujeres muy publicidad. guapas, muy, muy, muy bonitas, pero aparentemente, o eso querían vender, con nada en la cabeza. Entonces, este ha sido realmente un proceso difícil, como tú lo señalas, porque yo también lo he dicho en muchas ocasiones, Sergio, ¿quiénes somos las creadoras de los machos? Las mamás de los machos, porque somos quienes les estamos enseñando y diciendo, mijito, tú puedes andar con todas, no, pero la niña, Dios guarde que se atreva a andar con un hombre, porque entonces se convierte en otra cosa. Es decir, la diferencia de educación entre hombres y mujeres ha sido brutal y ha habido pocos hombres, fíjate cómo te lo digo, entre ellos mi padre, que recuerdo muy bien que siempre me dijo, mijita, estudia, porque el día que te cases yo quiero que estés con un hombre porque lo ames y no porque ponga un plato de comida en tu mesa. Entonces, aprender a ser no la esposita, sino la compañera de vida es otra manera de ver, de tener esa visión importantísima en el día a día con tu pareja. Pero desgraciadamente esto ha sido un proceso muy lento. Si nosotros nos vamos desde la primera marcha, desde los años 1800, imagínate cuántos años tenemos las mujeres luchando por nuestros derechos
y por esa equidad. Y una de las cosas que a mí sí, pues me ha llamado mucho la atención, fíjate lo que es la misma noticia en distintos tiempos y espacios. Yo recuerdo que Sasha Sokol había incluso en una entrevista comentado en TV Azteca que ella había sido la novia de su productor, ella tenía 14 años, él tenía 39, era apenas un adolescente, acababa de dejar de ser una niña. Y sin embargo, en ese momento, cuando se hizo la entrevista, pues realmente no se tomó muy a mal. Ahora que acaba de pasar este 8 de marzo, que ella vuelve a recordar todas estas vivencias y ella anuncia que fue abusada por parte de Luis de Llano, se ha hecho todo un escándalo. ¿Esto qué significa? Que la gente está aprendiendo a ver las cosas de manera distinta. Que la gente está diciendo, primero, no puedes violentar a una menor de edad porque estás yendo en contra de la ley. Segundo, una criatura tiene que cuidarse, hombre o mujer. Aquí ese sí es por parejo. Tercero, es importante tener otro tipo de chip para poder ayudar a estas víctimas y que estas historias no se repitan, Sergio. Definitivamente concuerdo contigo en lo que estás diciendo. Pues digamos que en aquel tiempo, no nada más cuando se hizo la entrevista, sino en aquel tiempo en que pues mantenían esa relación, pues no era bien visto, pero tampoco estaba penalizado. Se hablaba y se decía, hablabas de un adulto que andaba con una menor de edad y decías, ¿cómo puede ser posible? Y era señalado y demás. Pero no sé si te acuerdas tú también de esa canción que cantaba José José, 40 y 20, Sí, que claro. digo, estás hablando también de una niña de 20 años y era así como que muy romántica y era aceptado. Hoy día, pues eso es inaceptable, porque además no estaba penalizado y yo te puedo decir que en la legislatura pasada, pues los diputados votamos en que no prescribieran este tipo de delitos, porque antes prescribían si no hacías una demanda, una denuncia por lo que había pasado. Y fíjate que escuchando justamente esa entrevista que me tocó escucharla hace unos días, y te das cuenta cómo lo platica de manera natural. Y hoy en día, que escribió el tuit hace unos días, pues también estuvo muy fuerte porque te das cuenta de que ella está asumiendo ahora que no estaba correcto, que vivió cosas que no debió haber vivido y justamente a su edad, y seguramente vivió muchas otras cosas que no ha platicado, eso es evidente, pero te puedo decir algo, eso era como que un secreto a voces y no pasaba nada, no nada más con el productor Luis de Llano, sino en Televisa, con los productores, de que llegaban ahí las actrices, hacían antesala, querían hacer una novela, o incluso con ejecutivos de alto nivel, pero se ha ido detonando poco a poco porque nos damos cuenta que no es correcto, que no está bien. Entonces, pero tampoco podemos, no sé, no es que lo justifique, pero tampoco podemos ser tan severos porque en aquel tiempo era, no digo normal, pero no era anormal. Entonces, a nosotros que nos ha tocado esa transición de haberlo vivido en ese momento y ahorita estar viviendo esto, hoy las nuevas generaciones lo ven pues fuera de contexto. Pero nosotros, pues yo me acuerdo que en aquel tiempo no era tan grave. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que pasa con este tipo de actos, con este tipo de proceso. Lo que sí es indignante es que haya, por ejemplo, actos deleznables en donde padres abusan de sus hijas, familiares abusan de sus primas, hermanos, sobrinas, nietas, este tipo de actos que las mujeres tienen que callar, y lo dijiste hace rato en la presentación, tienen que callar porque tienen miedo a la revictimización, tienen miedo a ser señaladas, a decir que son mentirosas, que están mintiendo, que cómo se atreven a hablar así de su padre o de su abuelo, del tío, del hermano, porque la mayoría de las víctimas de este tipo de actos, pues resulta que el agresor es alguien cercano, es el padrino, es el primo, es el hermano, el abuelo. Entonces estamos ahorita, y no creo que antes se haya dado menos o ahora se esté dando más, sino que ahora se está visibilizando más, gracias a la tecnología, a los medios de comunicación, al internet. Nos enteramos en el momento de lo que está pasando
y de ese tipo de atrocidades. Entonces, digamos que hoy se está visibilizando y nos estamos sensibilizando más. Esto es muy importante lo que señalas, porque, a ver, vamos a hablar en concreto de una niña que al paso de los años ha salido y ha dicho claramente, yo fui víctima y fui abusada por parte de mi abuelo, con una serie de toqueteos y de cosas. Y luego hay otra niña que dice, mi papá De abusó mi padre. sexualmente de mí cuando yo era una niña muy pequeñita, etcétera. Perdón, pero en los dos casos, hay dos víctimas, que son las niñas. Es decir, no porque una me da más rating y la otra no me da rating, o soy amigo del papá, por eso es que protejo a una víctima y a la otra la condeno. No es así. Es decir, las dos chiquitas fueron víctimas de dos adultos en quienes ellas confiaron y quienes eran sus parientes y quienes estarían ahí para cuidar de su integridad. Eso es lo más delicado y lo más grave, Sergio, que aquí no se trata de andar escogiendo una víctima sí y otra no. Todas son víctimas. Así es. Y ahí te das cuenta del pacto patriarcal que existe definitivamente y que es a conveniencia con respecto a rating. Hablabas de los programas de espectáculos que toman y retoman solamente lo que les conviene de acuerdo a quien te dé una entrevista o no. Esa es la realidad, esa es la falta de ética, falta de profesionalismo, falta de moralidad, por supuesto, y con un pacto de patriarcal tremendo, que es lo que tenemos que trabajar y tratar de erradicar. Yo estoy convencido que para erradicar justamente la violencia de género, pues lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, que es lo que estábamos hablando, es el primer paso, visibilizar que es un problema delicadísimo. Número 2, hacer la denuncia. Y no podemos estar poniendo en tela de juicio la denuncia de una menor de edad porque es menor de edad o porque es la hija o la nieta, ni mucho menos. Tenemos que escuchar y si hay algo que nos están diciendo, entender y poner atención, porque nos da miedo y decimos, no, no puedes decir esto de tu padre, no puedes decir esto de tu abuelo, es tu tío, es tu padrino, y ya no lo menciones, ya no lo digas, y eso es revictimizar justamente a la víctima, porque la hacen sentir culpable. O lo que dijiste también, el decir, tú lo provocaste, porque con eso se escudan muchos agresores. Claro. Ella me provocó, ella se desnudaba delante de mí, ella hacía, cuando una niña pues no tiene, más bien tiene una inocencia y no tiene esa maldad como para pensarlo así. Y los adultos tenemos la responsabilidad de velar por la integridad y la seguridad, porque además está en la Constitución, evidentemente, que los niños tienen que estar en un ambiente libre de violencia. Claro. En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes también está perfectamente estipulado que tienen derechos y que parte de esos derechos no se deben de violentar, que deben de prevalecer siempre el interés superior del menor y que además deben estar libres justamente de esos lugares o ámbitos de violencia. Entonces, yo estoy convencido que si no se hace la denuncia, pues no puede prosperar. Pero si ya se hizo la denuncia, debe de haber un acercamiento con los MPs, con los jueces, con el sistema judicial, para sensibilizar y hacerles entender y ver que tienen que ser mucho más sensibles y tienen que tener una preparación, porque el tipo de preguntas que les hacen, de cuestionamientos, de poner en tela de juicio, o sea, te lo digo porque yo lo viví estando ahí cuando estaban entrevistando a una de las víctimas que fui yo a apoyar, donde le preguntaban si lo había disfrutado o no, o sea, haciéndola sentir culpable y si tuvo un orgasmo o no cuando la tocaban o cuando ella sentía, que además, si tuvo o no, no tiene nada que ver, porque no deja de ser tu cuerpo. Claro. Y si disfrutaste o no, me parece delicadísimo que se los pregunten, porque una niña no sabe qué es lo que está pasando, no sabe qué es lo que está sintiendo. Es una gran falta pues, eso de es lo normal. Respeto, eso es una profunda falta de respeto. Definitivamente, y eso es lo que te digo, tenemos que sensibilizar a nuestro sistema judicial
y hacerles ver y entender y cambiar el sistema. Primero, que sean mujeres las que entrevisten y las que pregunten, para que puedan platicar y que haya una mayor apertura en ese tema. Pero sí es lamentable ver, yo lo viví con algunas de las víctimas que he apoyado y representado de alguna manera, el cómo las juzgan en un programa de televisión, y lo dije hoy hice subí un Instagram en donde hago hincapié en ese tema, donde en un programa un reportero, pseudo reportero, Gustavo Adolfo, pues para desacreditar o más bien para justificar la ineficiencia y la ineptitud y la estupidez de su abogado, porque es el abogado de Gustavo, el tal abogado Beceiro, el que representaba a la víctima. Y como nunca hizo nada en casi un año, cuando yo retomo el caso y le empiezo a apoyar, le empiezo a poner otro bufete de abogados que le empiezan a ayudar, y en menos de 6 meses logramos que se integrara una carpeta bien establecida, bien hecha. El MP se le presentó, entonces se dieron cuenta que sí había elementos, y por eso detuvieron al padre de Alexa N. Y para justificar la corrupción o la estupidez del otro abogado Beceiro, pues resultó que quisieron desacreditar a esta niña, Alexa, con comentarios fuera de contexto, diciendo que no había ningún elemento, diciendo que habían detenido al agresor porque yo había intervenido y porque yo había hecho tráfico de influencias. Entonces, eso es lo único para justificar esa ineptitud, era decir que había habido tráfico de influencias, pero que no había elementos, lo cual me parece delicadísimo, delicadísimo, porque están revictimizando. A mí me podrán decir, atacar, y yo sé cómo me podré defender, porque incluso me levantaron una denuncia por tráfico de influencias, la cual terminaron haciéndola rollito, eso es la verdad, pero a la víctima no se vale que le hayan hecho eso. Y ojalá que los movimientos feministas, y ojalá que las mujeres, que las periodistas, las reporteras, que vean y escuchen esto que le pasó a esta niña, se den cuenta y que no permitan que machistas y misóginos como este reportero y como este abogado le hagan más daño a las mujeres. Ese es mi punto de vista, y yo voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo las cosas que me nazcan del corazón, no solamente como servidor público, porque lo hice como servidor público, porque no solamente era era mi obligación como servidor público, sino además como ciudadano, pero además como padre. Soy padre de familia, tengo 2 hijas y una nieta, y a mí me gustaría que si yo no estoy presente y mis hijas llegan a tener algún tipo de agresiones, haya alguien que vea por sus derechos. Desde luego que sí, porque eso es ese punto que acabas de mencionar en donde dices, ojalá que las periodistas tomen esto. Mira, yo tengo hijas y yo tengo una nieta también. Entonces, la verdad es que hay que aprender a tener empatía con las víctimas. Eso hay que ponerlo por encima de todo, de verdad, Sergio, porque el día de mañana todas aquellas personas que hablan y dicen y tornan, todos estamos en la casa del jabonero, ¿eh? Y el que no cae resbala, y a todo mundo le puede pasar. Entonces, ojo, ojo, es muy importante siempre apoyar a las víctimas, a todas, y por parejo. escucharlas. Y además, efectivamente, porque cuesta mucho trabajo que una víctima se abra, cuesta mucho trabajo que una víctima confíe, porque si aquellas personas en quien ella confió que debieron de haberla apoyado y cuidado son las primeras que le han fallado, imagínate tú con qué confianza van a voltear a ver a otra persona para abrirse y contar todo el viacrucis que pasaron y vivieron, ¿no? Entonces, esto es muy delicado, Sergio. Esto es profundamente delicado, y a mí me gusta, y te lo digo de corazón, me gusta que haya hombres feministas que apoyen a la mujer, porque todos formamos parte de una sociedad. No es las mujeres por un lado y los hombres por el otro, no. Todos formamos parte de esta sociedad y todos tenemos que apoyarnos particularmente cuando se presentan este tipo de casos de abuso brutal por parte de un adulto que tiene la inteligencia, que tiene la malicia para poder abusar de la confianza de una criatura.
Así que es. sea quien sea, no se vale. Definitivamente. Y mencionaste una palabra muy importante que es empatía. Ese es digamos, el centro de todo. Nosotros debemos de tener empatía y debemos de tener humanidad. Humanidad y empatía con esas víctimas y entender que lo único que buscan es ser escuchadas, sacar y drenar un poco de tanto dolor que llevan con el simple hecho de que sean escuchadas y que lo único que buscan es justicia. Es justicia. Cuando quisieron desacreditar los hechos, o más bien el testimonio de Alexa N., diciendo que ella había sido influenciada por su mamá, que él había sufrido de alienación parental y que ella estaba diciendo eso porque su mamá le había metido cosas en la cabeza. Híjole, desacreditar a una víctima que además cuando ella hizo la denuncia ya era mayor de edad, ya tenía conciencia, conocimiento, como para que alguien te esté diciendo, yo no me imagino, tú que tienes hijas o que tienes nieta, tú sabes, tú te imaginas el poder alienar a tu hija o estarle metiendo en la cabeza por muchas cosas que le digas de tu padre, que le digas, es que tu padre es A, B o C. Espérame, mamá, si yo ya viví, yo conviví con mi papá, y no, por más que me digas y que me hagas que yo invente, no puedo yo imaginarme en mi cabeza ciertos hechos que son evidencias. ¿Sí me explico? O sea, por más que me digas, tu papá es malo, es esto, es aquello, es una cosa, pero que me hagas creerme una historia de algo que me pasó, que me tocaron, que me hicieron, cómo me tocaron, cómo pasó, porque además tienes que platicar los detalles. ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué ropa traías? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Entonces, por más alienación parental que hay, una cosa es que hablen mal de ti como padre y otra cosa es que te hagan vivir esa historia y esa emoción. No hay forma de hacerlo, porque cualquier terapeuta, cualquier psicólogo y cualquier juez se da cuenta de eso inmediatamente, de que no concuerdan las cosas de lo que estás platicando con tus emociones, con tus pensamientos, con tus recuerdos. Entonces no hay forma. Y desacreditarte y que te hagan ver como una loca, una mentirosa, una niña tonta que te influenciaron, me parece delicadísimo. Y por eso hice yo esa denuncia el día de hoy en mi Instagram, porque lo que ha hecho me parece que no debe de repetirse. Y eso yo sé que lo hizo, uno, para justificar, como te dije, el maltratamiento que le dio su abogado y entre hombres se quisieron proteger. Pero también lo hizo porque tiene un tema personal conmigo, que no tiene nada que ver. ¿Cómo es posible que le haya hecho tanto daño a la víctima por quererme dañar a mí? Eso es lo que no debemos de permitir y debemos de separar completamente y de confrontar las cosas como adultos, como hombres. Y yo estoy abierto y siempre he recibido todo tipo de críticas, siempre he dado la cara de todo lo que me han calumniado y lo que me han injuriado, porque la verdad me asiste, Lolita, y tú lo sabes, tú me conoces desde hace muchos años y siempre he dado la cara y demostrado que si bien he cometido errores, una cosa es cometer errores y otra cosa es que me calumnien y que me digan de cosas que no existen y que jamás han sucedido, como muchos otros temas que tú sabes a los que me refiero. Y aquí Sí, estoy no, bueno. siempre dando la cara y respondiendo todas las preguntas. Ya lo único que faltaría es que te colgaran el milagrito de la niña a ti, ¿verdad? Para poder cerrar con broche de oro, por Dios. Son capaces, no, es que de lo que han dicho, eso o que digan que soy culpable de la desaparición de los 43, porque me han dicho No, bueno. de todo. Entonces, pues sí es delicado, pero yo aquí estoy, a mí no me importa, pero cuando ya meten a terceras personas y los dañan, ahí es donde ya debemos de levantar la voz y decir hasta aquí. Sobre todo porque al final de la jornada, si somos una sociedad que tenemos, como ciudadanos, tenemos mayor conciencia de lo que representa el sufrimiento de una víctima, estamos obligados a apoyar a las víctimas. Así es. O sea, esa es una parte que no podemos nosotros, que no puede ser negociable con nada, pues. No puede ser negociable ni con rating, ni para que te vean más, ni para quedar bien, ni para hacerte fama, nada de eso. Antes que otra cosa, tenemos que pensar, como te digo, estamos en la casa del jabonero, que el que no cae resbala. Entonces, así como le ha pasado a todas estas chiquitas, nosotros que tenemos hijas y nieta, tenemos que pensar
que nadie está libre de Exento. poder caer en alguna situación donde puedan abusar de ellas, donde puedan lastimarlas. Y no se vale que llegue alguien y que entonces, después de toda la tragedia que ha vivido, todavía le empiecen a colgar milagritos de que seguramente es una mentirosa. No, así no es, así no opera. Yo creo que debemos de tener un alto sentido de responsabilidad como ciudadanos y un alto sentido de responsabilidad moral con aquellas víctimas que lo único que necesitan es nuestro apoyo. Así es, y fíjate que estamos viviendo una situación de una división social donde el, el, la situación nos ha llevado a estar confrontándonos constantemente en todos los Claro. aspectos que nos han, hay temas que nos han polarizado definitivamente, que es la política, la religión, el fútbol, temas que nos llevan a extremos que nos hacen ser irracionales, como lo que acaba de pasar hace unos días en el Estadio Querétaro, en donde pues una turbia por defender un partido, haya sido manipulada o no, llegar a esos grados de agresión, de golpear hasta matar, aunque digo, oficialmente no han dicho si hubo muertos, No hay. pero a fin de cuentas es lo de menos, el nivel de agresividad y de escudarte ante una turba por un movimiento ya sea social, político, económico o por una persona que te ha polarizado, me parece terrible. Hoy día México necesita que busquemos las coincidencias y dejemos de lado las diferencias, que busquemos trabajar en equipo, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres homosexual, si eres trans, qué preferencia sexual tengas, no importa si eres de un partido o de otro, no importa el color, no importa de verdad la ideología, la religión. México es mucho más grande que eso y ojalá entendamos la importancia que tiene el que trabajemos en equipo y que entendamos que el de la clase media necesita el de la clase baja y que de la misma manera la clase alta, que los niveles sociales, pues de alguna manera tenemos que trabajar en armonía para sacar adelante nuestro país. Entonces, y dejar de dividir y dejar de polarizar con esos discursos que solamente llevan al odio y al rencor. Y que yo espero que de verdad haya esa conciencia porque lo que menos necesita México es justamente eso, el que las mujeres digan que los hombres somos unos malditos, unos violadores. A ver, yo soy hombre y a mí me insulta y me siento ofendido cuando dicen que los hombres son unos violadores. Efectivamente, el que viola es hombre, tiene que ser un hombre, definitivamente, por obvias razones Claro, físicas y naturales. El hombre es el violador, definitivamente, pero no puedes decir que todos los hombres son violadores claro que y no. tengas que atacar constantemente y decir que los hombres son unos desgraciados, unos violadores, porque además yo tengo un hijo de 23 años y que no me gusta que tengan ese concepto del hombre porque yo también tengo un hijo, porque yo soy un hombre, porque conozco a mi padre, el cual respeto, amo, porque yo tengo las bases de Claro. educación, de principios de parte de él, y me molesta, me insulta que generalicen, porque no está correcto, eso no está padre. Y Por si bien supuesto. tenemos que apoyar los movimientos feministas, tenemos que ser muy cuidadosos con el discurso. Y Claro. las mujeres también tienen que cuidar, porque estamos yéndonos al extremo. Si bien antes era, la mujer era ignorada, el hombre era el que tenía el poder, decía, mandaba y demás, hoy en día se está dando pues una vuelta de 180 grados y estamos corriendo el riesgo, Lolita, de que, lo estaba yo platicando el otro día con un grupo de actores y productores, estamos hablando de este tema y dices, bueno, ¿y qué pasa? Porque ha pasado, cuando se dio lo de Me Too, que de repente salgan y digan, pues fíjate que yo conocí a fulano de tal hace 20 años y se metió conmigo y los dos éramos menores de edad y me violó. O sea, te ponen en riesgo tu integridad, tu trabajo, tu moral, tu imagen de tanto tiempo, de tanto trabajo, sin ninguna base y que
a lo mejor algún opositor, alguna persona que te quiera hacer daño, te inventan una cosa como esa. ¿Cómo compruebas si hace 20 años si conocías a esa persona o no? Lo que le hicieron a Plácido Domingo, lo que le hicieron a muchos actores. Hubo un cantante de rock que se suicidó también Sí. porque no soportó la presión social. Entonces, híjole, pues ya hoy en día los hombres estamos así como que ya no sabes si invitar a salir a una persona ya implica acoso sexual o acoso laboral. Si ser amable o decirle algo bonito a una mujer lo van a considerar como fue, oye, qué guapa te ves hoy, eso es acoso sexual. Ok, Qué entonces ya no barbaridad. te lo digo. O sea, yo creo que estamos llegando a unos puntos tan absurdos y tan ridículos en donde vamos a tener que llegar a un punto medio para que las mujeres también, porque hay muchas mujeres que de repente dicen, oye, este tipo de movimiento feminista no me representa. O sea, porque a mí sí me gusta esto. No pueden generalizar. Desde Entonces hay luego. que buscar un equilibrio donde haya el respeto, donde haya equidad, donde haya igualdad en lo laboral, en salud, en la retribución económica, Pero en esto se todo. Hay da que de ida buscar y una equidad vuelta. Esto es de ida y vuelta, Sergio. Es de ida decir, y vuelta. esto es aprender lo que yo te decía al inicio de esta conversación. Es aprender a ser compañeros de vida. Así O es. sea, no que él es más que yo o yo soy más que él. No, somos compañeros de vida. Y bajo ese principio que yo te comento, es la única manera de verdad que puedes llevar una relación bastante más sana que cuando uno se siente el jefe o ella se siente la jefa. Así Así no es. funciona. Entonces, creo yo que aquí es muy importante hacer un llamado no solo a la sociedad en general, mi querido Sergio, sino hacer un llamado también a los comunicadores. Muy importante. Todos aquellos que tenemos el privilegio de contar con una cámara y con un micrófono, si no la utilizamos correctamente, o una pluma, es como si estuviéramos hablando de un arma que daña, que lastima, que revienta. Por eso es que hay que saber perfectamente qué es lo que va a salir de tu boca para que no se convierta en un escarnio, en una burla, en llegar y destruir a todo, porque con eso o voy a tener más seguidores, o voy a tener más rating, o voy a ser más importante, o mi empresa me va a tomar más en cuenta. Así no es, no a ese precio, porque la sociedad mexicana y nuestro país de verdad no se lo merece. Estoy de acuerdo contigo, coincido, y que lo dije en una parte de la entrevista, que tenemos que entender que todos somos necesarios. Claro, Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, sin importar preferencias, ideologías, y que tenemos que trabajar en equipo y evitar justamente esas confrontaciones y que nos demos cuenta, como lo acabas de decir, la responsabilidad que tienen no solamente los reporteros, periodistas, sino también, pues ya hoy en día con cualquier teléfono, cualquier persona es periodista, reportero, influencer, y que tienes una responsabilidad de mandar mensajes, de hacer comentarios, evitar el bullying, el cyberbullying que se hace a través de las redes sociales, el que sepamos que hacer un comentario de burla o de hacer escarnio de una persona en redes sociales genera violencia. Entonces, no ha sido fácil. Yo estoy convencido que la tecnología nos ha rebasado. No hemos entendido cómo manejar esa tecnología, esos avances. Y hoy, como sabemos que a través de un tuit puedes mentarle la madre al hombre más poderoso del mundo y sabes que te va a leer o te puede leer y eso te hace sentir importante. sí, porque es el anonimato, es el no Así dar es, la cara, ¿no? escudándose en el anonimato, que es lo que pasó también, y eso pasa en un movimiento masivo, que es lo que pasó, que te decía yo en Querétaro, que se escudan en un movimiento masivo, en el anonimato de esa orbe que Esa está vuelta turba, loca, y la euforia colectiva te hace hacer cosas que no haces tú normalmente, y eso claro. pasa también en las redes. Como estás en el anonimato y ves que todo el mundo está agrediendo, pues te subes a hacer memes, críticas,
porque te está llevando esa euforia colectiva a hacer esos comentarios en contra de una persona que los puede llevar a quitarse la vida. Claro. Entonces, ojalá logremos crear esa conciencia y entender, y más que nada, el que sigamos luchando por las mujeres. Ya pasó el 8 de marzo y pum, de repente ya se deja de hablar del tema. No, no podemos dejar de hablar del tema. Tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir denunciando a tipos como los que te he mencionado para que las televisoras tengan la responsabilidad y el compromiso de a ver a quién le dan los espacios. Y si esas televisoras, por un poco de rating, están permitiendo que haya agresiones y que haya agresión verbal y que haya agresiones de género, pues que tengan consecuencias, que la gente les exija a las televisoras que saquen a estas personas de la radio, de la televisión o de estar escribiendo, o de plano que sientan el rigor de un movimiento feminista realmente bien organizado para lograr esos cambios. Así es, Sergio, te mando un abrazo. Seguimos en contacto. Hay muchos temas de qué platicar y lo estaremos haciendo a lo largo de todo este año, porque como tú sabes, aquí, pues el gran compromiso es antes que con nadie, con el público, porque a ese público nos debemos. Si somos quienes somos, es gracias a la gente que confía en nosotros y que nos sigue y que está con nosotros, de tal suerte que quiero invitar a todo nuestro auditorio que nos está sintonizando a que se suscriban en la página Lolita de la Vega Oficial, aquí entre nos, y le den clic a la campanita para que les lleguen pues todas las alertas de todas las entrevistas que vamos a estar subiendo, resultado de lo que ustedes me han estado pidiendo, de los temas y de los invitados. Mientras tanto, les mando un abrazo con todo mi cariño y otro abrazo para ti, mi querido Sergio. Gracias. Felicidades por tu programa. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente.